1000 días de una guerra civil atroz que la desangró con 500.000 muertos, 500.000 exiliados. Cuando terminó la guerra, España quedó sumida en la más absoluta pobreza, con listas de abastecimiento, al punto tal de que, para que se den una idea, un único dato, el PBI que España tenía en 1935 recién se recupera 20 años después. Bienvenidos una vez más a Libris para Autores. Hoy estoy, como siempre, y muy contento con mi compañera Sofía Holguín. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, estoy evitando decirlo porque siempre me quedo ¿Por qué? con el impulso de Sofía, ¿te acordás al principio? Sí, bien futbolero. Ay, que yo Está bueno, me gusta. Quiero que lo vuelvas a hacer. lo empiezo a hacer de nuevo, Sí. ¿eh? Bueno, ahora querés que hagamos otro comienzo, mirá, ¿eh? Está Y me bien. acompaña Sofía Holguín. Excelente. Gracias, Sofi. Ella me deja hacer. Hoy nos acompaña en la mesa otro colega escritor que acabo de enterarme que yo casi soy lo que es él y él también podría haber sido lo que soy. ¿Y qué es eso que vos podrías haber sido que no sos, pero qué es él? Nos lo cuenta él, pero es abogado, aparte de escritor. Tiene 2 libros que ahora lo vamos a mostrar. Hoy nos acompaña Hernán Lavete. ¿Cómo te va? Lavate. Lavate, Hernán perdón. Lavate, ¿cómo están, chicos? Hola, Pablo, hola, Sofía. Muy bien, estás? vos. Muchas gracias por la invitación, A muy vos por contento. venir. Muy contento. Cortar la semana en vísperas de que se termine la semana, estando Inigualable. acá, es espectacular. Tengo en mis manos el primero Ujú. de sus libros, que es Sin tu venia. Y yo Ahora- tengo el segundo, que es Un puente en la niebla. Ahora vamos a profundizar porque son temas similares. Toda tu obra está basada en la Guerra Civil Española. Yo tengo escritos al día de hoy 10 libros, 10 Ujú. novelas. Todas tienen una forma de trabajo similar. Yo escribo textos de ficción, historias de personas comunes, pero las anclo, las sitúo, las ambiento en etapas que a mí me parecieron fundamentales, únicas, de la historia de la humanidad, o por lo menos de la historia de la humanidad reciente. De esas 10 novelas, 3 se ubican en distintos tiempos del siglo XX de nuestro país. Una nos traslada a la tragedia de Auschwitz, y las otras 6 forman parte de una colección que se llama Una península en llamas, de las cuales las 2 primeras novelas publicadas son estas. En octubre está saliendo la tercera, y después la idea de la editorial es que vayan apareciendo una por año, Bien. porque su área de marketing así lo indica. Acá estaba leyendo Agudazando la Vista, Una península en llamas, y iba a preguntarte porque tengo la gacetilla, pero no recordaba que eran parte de una colección. Son todas novelas absolutamente independientes. Claro, claro. Esto significa que vos podés agarrar la 4ª novela, que todavía no está publicada, pero se las mando a todos, ya tiene cientos de lectores, porque los libros, los originales, van pasando los PDF por medio, los originales mano en mano. Les decía que son todas novelas independientes. Se puede agarrar la 3ª, la 4ª o la 5ª y se entiende perfectamente. Lo que tiene la colección forma parte de una misma colección por 2 motivos. El primero es porque todos se ambientan en la España de la década del 30,
Y la segunda es que a partir de la tercera novela, los protagonistas de los primeros libros aparecen como personajes secundarios en las otras. El que agarró por Muy primera vez bueno. la tercera o la cuarta novela lo entiende perfecto porque ese personaje secundario tiene la presentación que a una novela le corresponde un personaje secundario. Pero el que a lo mejor leyó la primera o la segunda y me pasa todo el tiempo que me dice, pero esta Juana no es la Juana protagonista del primer libro y a lo mejor a lo mejor no, en el tercer libro aparece esa Juana, la misma Juana, 3 años antes de que se desemboca la historia en la primera novela. Y todos los libros a partir de ahí tienen esa suerte de guiño al lector en el cual los protagonistas de unas novelas aparecen en forma cruzada en las Igual eso a otras. mí me encanta. Está buenísimo. Está A mí bueno, porque también. son como huevitos de Pascua que vas encontrando por ahí. Ujú, Me encanta. ujú. Sin tu venia y quien le sigue, que Un ahí no me puente acuerdo si en lo la niebla. mostramos, y un puente en la niebla. Em, Hernán, co- te hago una consulta. ¿Qué es lo que te mueve de la Guerra Civil Española? Porque tenés dos y las que siguen también son de Las que la... siguen también son de la Guerra Civil. Igualmente la editorial me anticipó que ahora se va a publicar el tercer libro en octubre-noviembre, que es Espejos Rotos, pero que el año que viene quieren publicar uno de los otros libros que no son de la Guerra Civil, que también les gustó. Básicamente porque quieren mostrar que también puedo escribir de otras cosas. Pero a mí no me molestaría que alguien pueda pensar que solo puedo escribir de eso, porque francamente fue una época apasionante. Digo, yo hasta hace 10, 12 años que me puse a escribir, siempre fui un lector apasionado, empedernido, pero lector de 3, 4 horas diarias, y siempre era una novela y un libro de o historia o ciencia política o sociología, que son las otras ramas que siempre me apasionaron. Y siempre caía, debo tener al día de hoy leídos más de 300 libros de la época, y la España de la década del 30 fue una época única en la historia de la humanidad contemporánea, y encima se da en un país que nos es absolutamente afín a nosotros como cultura. claro. Digo, todos nosotros, o por lo menos gran parte de nosotros, los que no venimos de Italia, venimos de España. Y en esa época, en esos tiempos, se dio en España el estallido de una situación que se venía gestando desde unas décadas antes, digo, y para resumirlo en 2 o 3 párrafos, pero para situarlos en lo que, en las circunstancias que estaban pasando, en 1902 España pierde sus últimas tierras en América. A partir de 1900, que fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En ese momento, el territorio en dominio de España pasó a ser 14 veces más chico de lo que era 100 años antes. España se vio circunscripta a la península y a algunas regiones perdidas de África, Ceuta, Melilla. Y el español medio, que había sido pobre siempre, se empezó a dar cuenta de que si había sido pobre si sus tradiciones, su familia eran pobres, en los años en los cuales España La era un potencia. imperio, era una potencia, si su país pasaba a ser pobre, ¿qué les esperaba a ellos? A partir de ese momento se empiezan a desarrollar el sindicalismo, el anarquismo, los regionalismos vascos en Cataluña, los republicanismos, se empiezan a alzar voces de protesta que estaban contenidas durante cientos de años por las monarquías absolutas. Como último manotazo, en 1923, el monarca del momento, que era Alfonso XIII, confía el gobierno a un dictador, a Primo de Rivera, que años después fracasa y se lleva puesta a la monarquía. Y de un día para otro, el 14 de abril de 1931, después de que España había sido gobernada toda la vida por reyes, aparece un nuevo sistema de gobierno, que es la República Española, que trata de llevar democracia, trata de llevar este,
hacer protagonista del poder a los sectores que habían sido relegados durante toda la vida. En un par de años se transforma España, digo, se le da el voto a la mujer, se aprueba el derecho de huelga, se abuelen los títulos nobiliarios, se instaura la educación primaria pública y obligatoria, se alfabetiza España. España en 1931, un dato que cada vez que lo cuento parece insólito, el 43% de los españoles era analfabeto en 1931. Por supuesto que el analfabetismo era sobre todo en la España rural, digo, los pueblos Mm. del norte y del sur eran analfabetos casi en su totalidad. En esos años España alfabetiza a la mitad de su población y por supuesto, digo, había una democracia que funcionaba a tal punto de que en 1931 ganan las elecciones los partidos que avalaban la República, pero en 1933 gana SEDA, que era el partido que pregonaba por el regreso de la monarquía. Cuando en 1936 vuelve a ganar los partidos, la alianza de partidos republicanos, y encima por medio punto, por 46,5% o 46%, los sectores que habían perdido poder con la llegada de la República decidieron plantar un golpe de Estado que antes con la idea de que triunfara en forma inmediata, y el fracaso de ese golpe de Estado, justamente porque el pueblo que había adquirido derechos decide defender a su república, traslada a España a casi 1000 días de una guerra civil atroz que la desangró con 500.000 muertos, 500.000 exiliados. Cuando terminó la guerra, España quedó sumida en la más absoluta pobreza, con listas de abastecimiento, al punto tal de que, para que se den una idea, un único dato, el PBI que España tenía en 1935 recién se recupera 20 años después, en 1954. En medio de ese contexto político histórico que no nos podemos llegar ni a imaginar, yo sitúo a mis personajes. Digo, mis novelas no hablan de personas de poder, digo, mis novelas son estudiantes con utopías, militantes enfervorizados de un lado o del otro, familias sin participación política, pero que un día los sorprende en una guerra que influye en su vida y que parte familias por la mitad, hermanos enfrentados en campos de batallas, obreros, militares de un lado y del otro, un jesuita, por ejemplo, que eligió ser un religioso y un día la República expulsa a la Compañía de Jesús de España, como lo había hecho 150 años antes una monarquía. En fin, en ese ambiente que, insisto, no nos podemos ni imaginar, yo sitúo a mi novela, que son historias de amor, de amistad, de lealtad, de traiciones, de exilios, de muerte, de fusilamientos, de fosas comunes, de utopías. Y son eso, historias de gente común que se ve atravesada su vida por una situación que no se pudieron imaginar antes. Convengo que es extraordinario. Aparte, con la pasión con lo que lo contaste, estábamos callados oyéndote, y gracias por todo este abanico que nos regalaste. Pero a mí me resulta incluso increíble que hasta el día de hoy se siguen descubriendo fosas comunes. Es increíble. Me resulta increíble. Vos- Tiraste una cifra ahí de muertos, pero realmente no se puede creer. No y se puede ese- imaginar, dijiste, y creo y comparto. Y vos, No se puede sabés imaginar. que al día de hoy, y vos sabés que, digo, en esto hay que ser, digo, después de haber leído mucho, cuando terminaba un combate, quedarse, y esto para ambos ejércitos, el republicano y el nazista, el nacionalista o el franquista, quedarse con un prisionero era un problema. Porque ¿qué hacemos con ese prisionero? Entonces, una medida que no estaba firmada por ningún general, pero que era avalada e implementada por todo, era que a los prisioneros se los ejecutaba. Hay una frase muy común en España que dice que todos los españoles viven a menos de 50 kilómetros de una fosa común. Sí.
y que Qué mal. al día de hoy solo se han descubierto algunas. Hay tantas otras que se sospechan. ¿Fuiste a España? Muchas veces, sí, yo trato de no escribir, ninguna de mis novelas transcurren en ningún ámbito que no haya recorrido una y otra vez, básicamente porque siento que muchas cosas te puede transmitir un libro, una Totalmente biografía, de acuerdo. etcétera, pero el olor, el sentir Totalmente de acuerdo. el Sí, tema es... Y una de las cosas, porque justamente me preguntabas, digo, el último viaje fue ahora en enero a España, y una de las cosas que no dejan de sorprenderme de España es la necesidad que tienen de borrar de su historia toda esa parte de la historia. Digo, Y borrar... no, pero lo habían prohibido en los colegios yo creo, también. yo hago un análisis que me parece que funciona, es casi como llevar a la sociedad lo que pasa con un ser humano, ¿no? Capaz que una persona, sin darse cuenta, necesita tapar de su biografía las partes que más les duele, ¿no? Este, pero digo, eso siempre vuelve. yo por suerte no tuve grandes duelos, pero yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de que los momentos finales de la muerte de un abuelo mío al que más quise, no me lo acuerdo. Claro, claro, porque ¿No? lo borramos. Es como que el ser humano No, nos necesita, protege del nos trauma. protege del trauma. Y siempre me gusta pensar de que a lo mejor a la sociedad española le sucedió lo mismo. Es una etapa que Yo, causa tanto dolor que necesitan borrarlo. Hernán, yo, a ver, guíame en esta que seguramente lo estudiaste, lo sabés o lo encontraste. Hubo una ley, ¿no? Que había prohibido que se hable, pero no solamente en los colegios. Era una ley puntual, como que no podías hablar en tu casa. Bueno, hubo muchas leyes en el franquismo donde prohibieron rotundamente no solo hablar del pasado, sino que se prohibía hablar, digo, España está formada por regionalismos que forman parte de la historia y la historia no se puede ocultar. Estaba prohibido que los vascos hablaran en euskera, que a sus hijos le pusieran Ahí nombres es una vascos, pregunta que te iba a hacer respecto a ¿sí? las guerras también. ¿Sí? A los catalanes lo mismo, no, estaba prohibido hablar en catalán. Y cuando vuelve, a ver, no tenemos que perder este panorama, digo, esta guerra civil, aparte del hambre, los exiliados, las familias partidas, las fosas comunes y los muertos, dejó 36 años de dictadura. Claro. 36 años de dictadura y que se terminaron nada más que porque Franco un día se murió. O sea, si no hubiera muerto, seguramente hubiera seguido más tiempo. Y la necesidad de esa España, la que firmó el pacto de la Moncloa entre las fuerzas más representativas de la sociedad de 1977, Esa es la que tomaron la decisión de borrar amnistías, indultos, no hablar del pasado. Digo, a mí un hecho que me llama muchísimo la atención, una que se basa, ambas novelas, si bien toman el contexto general, se basan, se apoyan en hechos puntuales que a mí me parecen insólitos. Insólitos. Uno de los puntos en los que se apoya la primera novela fue el día que inicia el golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Los partidarios de Franco deciden tomar el Alcázar de Toledo. Perdón, ¿eh? Sí. Es por eso que sin tu veña, sin tu permiso, sin tu consentimiento, viene de ahí como que la tomamos. No, no, Ah, perdón. Sin tu veña viene, y voy a tratar de responderte sin spoilear el final. Es la historia, Sin tu veña es la historia, digo, nace como un disparador implícito ese libro, aunque no es una pregunta que está en forma expuesta, colocada, Ujú. que quiere decir cuánto desconocemos de las personas que más amamos desde el momento anterior a que empezaron a formar parte de nuestras vidas. Sintubeña nace con una persona de 45 años que muere, un argentino, pero que ya vivía fuera del país, que mueren sus padres, vuelve a Argentina a vaciar la casa de los padres para venderla, y en ese proceso de mudanza se encuentra con los diarios personales de sus padres, dos españoles, ¿sí?
que tenían 18 años y se conocieron en el medio de la guerra civil. Ella era la hija del general franquista más importante de Pamplona, él era un militante socialista, y nunca sus padres le habían hablado de sus vidas. La vida, para él, la vida de los padres comenzaba el día que había nacido. Nunca sus padres le habían contado que había... Y ese Antes. libro relata, es un libro de diarios, por supuesto absolutamente de ficción, pero que relata la vida de esos dos muchachos de 18 años, las vicisitudes que tuvieron que atravesar para poder escaparse de España, de la persecución del padre de ella, y la palabra cintubeña es una frase que se encuentra en las últimas páginas del libro, en la cual ellos se casan en secreto, ya habiéndose logrado escapar de España, se casan en Lisboa, momentos antes de subirse al transatlántico que los depositó en Brasil, y ella le manda a su padre, el general jefe del regimiento 331 de Pamplona, le manda una foto de los dos, de ella y de su marido en el altar, y escrito atrás, sin remitente, sin destinatario, no hacía falta, pero le coloca simplemente maridos y mujer cintubeña. Pará porque se nos va a quedar el programa Hermoso. corto, hermoso. Primero saco acá rápidamente Amo Toledo, o sea, y Cintubeña es cuando van a... Él es de Toledo, pero ¿por qué te nombré Toledo? En esto que vos muy bien me comentabas recién, Pablo, la necesidad de España de borrar su historia. Vos sabés que uno de los hechos más paradigmáticos que se dio en el Alcázar de Toledo es que, digo, el Alcázar es un edificio con cientos de años que pasó, lo Guerra, dominaron los árabes, lo dominaron los reyes cristales, los sí. musulmanes. Pero en 1936, esto que te contaba cuando inicia el intento de golpe de Estado, las falanges, la Guardia Civil, los militares de la zona, en apoyo a Franco y a Mola, que son los que se sublevan con la República, toman en Alcázar de Toledo. Y es una de las cosas insólitas que pasó en España y que yo no puedo encontrar que a los alemanes o a los suizos no les hubiera pasado. La República está durante 3 meses bombardeando ese edificio, tiroteándolo, colocándole minas, al punto tal de que lo destruye en un 84%, pero no logra evacuarlo. Hasta que 3 meses después llegan las fuerzas de Franco y rescatan a los suyos. Bueno, Hoy, el Alcázar de Toledo, que relata, dentro del mismo Alcázar, que relata la historia del edificio, es una historia de 1000 años, pero no cuenta esta etapa. pero aparte, Increíble, ¿no? y que te preguntaba si fuiste porque está agujereado. Absolutamente. Si vos vas ahora a caminar, están las balas todavía. Sí, el 10-15% Bueno, claro, que quedó en pie. claro, el resto claro. es nuevo. Pero Claro. a lo que voy es algo increíble Absolutamente. y está como medio borrado, voy a decir, pero está acá el agujero. Y un puente en la niebla. Un puente en la Haceme niebla. un resumen que me voy. Un puente en la niebla es una historia completamente distinta. Si esta es la transcripción de los diarios personales que encuentra el hijo de sus dos padres ya muertos, Un puente en la niebla es la historia de dos huérfanos que nacieron en 1912 en Tarragona, que sus padres mueren en un accidente y que son los nietos de dos abuelos, los más poderosos de la región, enfrentados económicamente por el dominio de la región de Tarragona y aledaños, y para sacárselos de encima, no poniéndose de acuerdo qué hacer con ellos, deciden mandarlos a un colegio de Madrid, a un internado jesuita en Madrid. A partir de ese 1918, ellos con 6 años, viven en forma personal las vicisitudes que atravesó la España de la época que les comentaba. Uno de ellos se transforma en religioso jesuita y en 1932 la República expulsa a la Compañía de Jesús
de España, lo obliga a vivir en la clandestinidad, en permanente peligro. Su hermano se transforma en militar, en un militar de la República. Entonces, Que tiene que casar al hermano. entonces viendo al borde siempre de que si lo casan es pena de muerte, trata de ayudar a su hermano, ¿sí? Hasta que el jesuita termina refugiándose en Roma, y ahí llegamos a otra etapa también única, digo, que es la Segunda Guerra Mundial, una Roma que, si bien Italia, Mussolini fue el principal aliado de Hitler, fue Italia el lugar que los aliados vieron como el terreno más fácil para ingresar a la Europa nazi, y desembarcaron por Sicilia, en el sur de Italia. Entonces, a medida que los aliados iban escalando la península itálica, los nazis invadieron Roma, y durante casi 6 meses Roma fue territorio nazi, y este jesuita español no solo se termina enamorando de una judía, sino que termina ideando todo un plan que es apasionante para refugiar, esconder y hacer escapar a los judíos que el nazismo quería mandar a Auschwitz. Muy bueno, Sofi. Apasionante. Apasionante. ¿Dónde conseguimos estos libros, Hernán? Bueno, los libros los distribuye la editorial Mies, Aurelia Rivera. Ambos libros los distribuye Galerna, por lo cual están en las editoriales de Galerna, de Cúspide, de Jenny, y en cientos de librerías en todo el país, que ni yo sé. A veces me llega una foto de una librería de Formosa y digo, ¿qué haces ahí? ¿No? La realidad es que uno aprendió que los libros tienen vida propia. Tienen vida propia. También, si no, digo, en todo el mundo se venden por Busca Libre, que es una plataforma apasionante, y todas estas librerías también los venden en sus plataformas propias. En Mercado Libre hay 10 librerías que lo venden en forma directa, y si no, me escriben a mi Instagram, que yo se los mando con mucho gusto. Hernán Labate, todo junto, Hernán, L-A-B-A-T-E. Digo, y con mucha alegría mando un libro, e incluso, y esto me ha pasado cientos de veces, como los libros van demorando en publicarse, al que leyó el primero, al que leyó el segundo y se engancha y no quiere esperar, le mando por mail el PDF del tercero, del cuarto y del quinto, y hay personas que ya han leído los 6. Me mata la editorial porque hay otra parte de la industria esto que se recorta, por libros. favor, Claro. Esto lo recortamos. Tal cual, tal cual. Pero a mí, créanme que durante mucho tiempo sentía que lo único que me importaba era escribir. Les juro por mis hijos que hubo un momento, casi sin darme cuenta, que me di cuenta de que tanto como escribir, me importa sentirme leído. Me da lo mismo si un libro se regala, va por PDF, se vende. La pasión. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Te invito a que nos sigas en YouTube, como a todos ustedes. Síganos en YouTube, comenten y compartan, que nos ayudan a crecer un montonazo. Muchísimas gracias. ¡Mua! Chau, Sofi. Chau, Pablo. Chau, Hernán. Gracias, chicos, a los dos. A vos por venir. Bueno, me alegra.